La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien estará en compañía de ustedes el día de hoy, esperando que este programa sea de edificación para su vida, como lo ha sido para la mía, estudiar el tema de hoy. Pero antes les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales, tenemos actividades a partir de los martes con estudios bíblicos, a partir de las 7 de la noche, jueves, servicios evangelísticos, igual a partir de las 7 de la noche, los sábados, los jóvenes hacemos un alto e iniciamos nuestro servicio a partir de las 5:30 de la tarde. Así que joven que nos escucha y nos ve a través de la plataforma de YouTube, está más que invitado a compartir con nosotros ese espíritu joven, a compartir la palabra del Señor a partir de las 5:30 de la tarde los sábados. Y concluimos el domingo, el Día del Señor, a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela dominical y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Así que le invitamos ese domingo a que comparta con nosotros y podamos presentar adoración colectiva a nuestro Creador, que creo que es un gozo estar con los hermanos adorando al Dios Creador, al Dios que sustenta todas las cosas. Y antes de introducir el tema, entrar al tema, le damos gracias a todas esas damas y a esos caballeros que siempre están en sintonía y presente, diciendo presente en estos programas juveniles. Claro, todos los demás programas, pero específicamente en los jóvenes. Gracias por estar ahí, gracias por esos consejos y gracias por esas correcciones que podemos hacer a través de esa sabiduría que el Señor le ha depositado a usted y por la experiencia en base a la palabra del Señor. El día de hoy tenemos un tema tan interesante como el de la semana pasada, que estuvo hablando nuestro hermano Darwin acerca de solo escritura y hablaba de la autosuficiencia de la palabra del Señor y cómo es nuestra regla de fe y práctica la palabra del Señor. Y esto surgió con la Reforma Protestante, donde se centra nuestra vida, donde se centra el Evangelio, donde se sustenta todas las cosas, que es en la palabra del Señor. Y no nos vamos a quedar fuera de este tema. Vamos a seguir hablando acerca de la Biblia durante todo este mes de septiembre. Y hoy tenemos una pregunta, o les traigo una pregunta, un interrogante. Y es: ¿por qué los jóvenes debemos de creer en la Biblia? En programas anteriores han hablado de qué es la Biblia, las mujeres lo enfocaban en una mujer con una mente bíblica y también hacían el énfasis de que la Biblia era la verdad absoluta y lo establece la palabra del Señor, como ella misma se describe. Pero siempre en nuestra vida juvenil nos hacemos preguntas e interrogantes. ¿Por qué yo como joven debo creer que la Biblia es la verdad? ¿O por qué están estas interrogantes? Y son cosas que van surgiendo porque en este mundo, en la actualidad, hay tanto relativismo que a veces dejamos de un lado lo que establece la palabra del Señor. Y sabemos que la palabra de Dios es la verdad, es lo que nos guía al Señor, y sobre todo debemos de plantearlo así: si la Biblia no existiera, el caos que está en el mundo fuera totalmente peor de cómo está. Por este libro por excelencia que nosotros tenemos es lo que ha guardado que el mundo no haya colapsado, porque hemos creído en esa verdad, hemos creído en el sacrificio del Hijo de Dios y hemos venido a ser parte de la familia del Señor. Y por eso se ha calmado un poco ese colapso y podemos creer en esto. Y vamos a marcar, el día de hoy me gustaría
me gustaría que ustedes vayan conmigo a la escritura. Vamos a ir mencionando algunos puntos y debemos de creer, o por qué nosotros creemos o las razones por las que nosotros debemos de creer en la escritura. Y es que la escritura viene directamente del Señor. Como ella se describe, es inspirada directamente por Dios. Como dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, que es una cita sumamente conocida. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y me gusta mucho cómo inicia este versículo que dice: toda la escritura es inspiración de Dios o es inspirada por Dios. Y cuando habla de esta inspirada, es como exhalada, es sacada, es dada por Dios. Y la misma es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que me enseñe, me reprenda y me instruya? Para que el hombre de Dios, aquel que ha reconocido a Dios, aquel que ha creído en el sacrificio de su Hijo, aquel que pertenece al cuerpo de Cristo, sea preparado, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es uno de los puntos importantes. ¿Por qué nosotros como jóvenes debemos de creer o creemos que la palabra, que la Biblia es real, es verdadera o es inspirada, es hecha por Dios? Este es el principal punto, que tal vez usted dirá: esta cita nosotros la creemos, la sabemos, pero es importante que nosotros debemos de creer en la palabra, en la Biblia, porque es la verdad de Dios, es inspirada por Dios, es dada por Dios, con funciones específicas. Y esto me encanta de este verso, que da las pautas para enseñarnos, para corregirnos, para que usted y yo, joven, no andemos conforme a cómo actúa el mundo, para que no pensemos cómo piensa el mundo, para que tengamos esas barreras que nosotros necesitamos para poder conducirnos en el mundo. La palabra de Dios es inspirada por Él para enseñarnos, para reprendernos. Sabemos y reconocemos, y hablamos en programas anteriores, de que nosotros estábamos en una conducta o en una vía corrompida, caída, alejada de Dios. Y entonces cuando venimos a pertenecer al cuerpo de Cristo, necesitamos la escritura para que nos reprenda cuando, como tendemos, sigue esa tendencia al mal, nos reprenda, nos corrija, nos redarguya y sobre todo nos instruya en la justicia de Dios, para que usted y yo seamos plenamente preparados, perfeccionados para toda buena obra. Otro punto que debemos de saber, y creemos que la Biblia es la palabra del Señor, es que esta es confiable. Y la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado, y lo que han tocado nuestra mano, todo está escrito acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes. La vida eterna que estaba con el Padre se manifestó a nosotros, lo que los hemos visto y oído. Le proclamamos también ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Me gusta mucho cuando dice esto, que la vida se manifestó a nosotros, lo veíamos, y la salvación, dice, lo que se anunciaba a nosotros, la vida eterna que estaba con el Padre, se manifestó a nosotros. Y por eso es confiable, porque siempre he dicho que la Biblia es coherente.
la vida eterna estaba con el Padre, la vida eterna que usted y yo necesitábamos estaba junto al Padre, pero vino a hacerse carne para darnos salvación mediante su Hijo. Esa vida eterna que estaba en el Hijo se nos dio a nosotros y es confiable porque vemos cómo inicia la historia de la humanidad, vemos cómo esa misma historia que inicia cae en el pecado, cómo se separa del Dios creador, pero como Dios es un Dios que nos ha dado su palabra, nos muestra y nos da la confianza y nos da la certeza de que asimismo hemos llegado a Él, nos acercamos a Él a través de su Hijo. Otro punto es que creemos que en la Biblia, por la claridad de sus textos y como mencionaba al inicio, la palabra de Dios es totalmente coherente, es clara. Usted podría decir, hay versos, los jóvenes específicamente, que yo trato, leo, vuelvo y leo y no comprendo. Yo creo que nosotros debemos de instruirnos a la hora de leer, es saber, identificar, poner en nuestra nota cuál es el contexto, por qué se dijo esto, cuál es el trasfondo, qué estaba sucediendo, tal vez en la historia bíblica, en el texto bíblico, la instrucción que se estaba dando en ese momento. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el fondo? Debemos de introducirnos más en la palabra, no solo leer por encimita, y por eso tal vez puede tornarse un poco compleja, pero la palabra de Dios es clara, es totalmente clara para nuestra vida, sobre todo si vamos de la mano del Espíritu Santo que Dios nos dirige y nos da la capacidad de comprender el escrito de la palabra del Señor. No hay misterios a la hora de leer la palabra de Dios. A veces escuchamos predicadores que hay que desatar códigos, hay que ir más profundo para comprender el misterio, y una de las cosas que tiene la escritura, que tiene la palabra del Señor y que nos hace creer en ella es que es clara. Primero confirmamos que es inspirada por Dios, luego vimos que es confiable, pero también pudimos ver que ellas son claras a nuestra vida, nos dan pautas cómo debemos de vivir, nos dan pautas de las cosas que no debemos de hacer, y sobre todo nos enseña a ver cómo Dios se glorificó en aquellas historias bíblicas y sobre todo qué no hacer con respecto a esos sucesos bíblicos. Nosotros creemos en la Biblia, y es otro punto, porque la Biblia es sincera. Y usted dirá, ¿cómo es sincera? Bueno, la palabra de Dios es tan sincera que nos hace entender cuando nosotros estamos actuando de manera pecaminosa, cuando estamos haciendo las cosas para nuestra gloria y no para el Señor. Y me gusta mucho una historia bíblica que conocemos todos, y es la historia de David, que la misma palabra le confrontó el recordar quién era Dios. El mismo Dios lo llamó a la atención, y él por medio de la palabra se sinceró hacia su Dios creador y le expresó cuál era su condición, porque él recordaba la palabra del Señor, recordaba la instrucción, y sabemos cómo estos salmos nos dicen y nos hacen deleitarnos en el Dios creador, y esto mismo nos hace la palabra de Dios a medida que la leemos. Al ser ella sincera, es como que usted tenga un amigo y usted le está contando su situación, y ese amigo es tan sincero, te dice, tú no tienes la razón, aunque tú lo estés planteando de una buena manera. La palabra del Señor es totalmente sincera en nuestra vida, que nos hace ver que estamos errados, que estamos equivocados y que necesitamos tornarnos a Dios. Y por eso la palabra de Dios es confiable, es clara, es sincera, y la principal, es inspirada por el Dios creador. Creemos en la Biblia porque la Biblia, la palabra de Dios, es enteramente desde el principio hasta el final perfecta. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 19, del 7 al 10, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor
es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Ven cómo le digo que sincera es la palabra del Señor y cómo estos cánticos de David reflejan la sinceridad de las Escrituras, porque en un momento le corrigieron. La ley del Señor, su palabra, lo que nos establece la palabra del Señor, la Biblia, es perfecta. ¿Por qué, hermanos? Es perfecta porque restaura su alma, es perfecta porque da testimonio del Señor, un testimonio seguro de su vida, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su venida. Es sincera, es perfecta porque sus mandamientos alumbran nuestra alma, dice este salmo. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos. O sea, todas las cosas que el Señor hace bajo el juicio, siendo justo, un Dios justo, son deseables, más que el oro, y un oro mucho más que el oro fino, más dulce que la miel, es deseable. Los justos juicios del Señor son deseables para nuestra alma. Por eso, la ley del Señor es perfecta, hermanos. La palabra del Señor es perfecta. ¿Por qué? Te preguntas, ¿por qué yo como joven debo creer que que la Biblia es la palabra del Señor o es verdadera? Porque ella es perfecta, porque ella restaura mi alma, conforta mi alma. Me da testimonio del Padre, me da testimonio del Hijo, me presenta al Espíritu Santo que viene a morar en mi vida y sobre todo me dice cómo yo debo de llenarme del Espíritu Santo. Este tema es para que nos alegremos y nos motivemos de que Dios, el Dios creador, pensó en un plan tan perfecto que no nos dejó solo, nos deja a su Espíritu Santo, pero sobre todo nos deja a Él mismo, porque la Escritura apunta a Dios, apunta a Cristo desde el inicio hasta el fin. Creemos en la Biblia porque en ella podemos ver el cumplimiento de todas las cosas. Porque lo que Dios ha prometido se cumple, se ha cumplido. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, del 1 al 2, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es decir, Pablo se presentaba en esto y decía: yo como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del evangelio de Dios, escuchen, que él ya había prometido por medio de sus profetas de antemano. Él mismo había dicho que en el evangelio él iba a presentar el evangelio, que iba a ser representante apartado para predicar el evangelio. Y podemos ver la vida del hermano Pablo, cómo él se dedicó a presentar el evangelio, a un ser perseguido, ser encarcelado, a ver cómo él condenó, predicaba la palabra del Señor sin dudar, y sobre todo ver esa confianza de predicar a Cristo. Y eso es algo que nos debe de motivar a nosotros a creer aún más en la palabra del Señor, porque ellas nos dan la confianza que nosotros necesitamos para poder permanecer en el camino. Y un punto muy importante: creemos en la Biblia porque toda ella se trata de Jesús. Y usted dirá: pero en el libro de Génesis yo no he escuchado a Jesús. Sí, desde el libro de Génesis se habla de Jesús, menciona a ese hombre que vendría y daría vida ya a lo que había muerto. Y lo vemos en el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Esa hablaba y decía del mismo Jesús. La palabra de Dios da testimonio de Jesús, de cómo Él andó, cómo Él vivió, cómo Él murió y cómo resucitó y vuelve.
Yo creo que un punto central es decir que la palabra de Dios es más que suficiente. Nosotros creemos en la palabra del Señor y esa pregunta que tú te hacías, ¿por qué yo debo creer? Porque la palabra de Dios es más que suficiente. Iniciamos diciendo que es inspirada por Dios, es confiable, es clara, es segura. Desde el inicio nos presenta a Jesús. En ella podemos ver el cumplimiento de Jesús. La palabra de Dios es perfecta y sobre todo es sincera. ¿Por qué presentamos este tema? Bueno, en un mundo, como mencionaba al inicio, es lleno de relativismo, de lo que yo creo, de los conceptos, que dos personas van planteando conceptos y ya eso se va creando como en una filosofía de vida y vamos dejando lo que establece la palabra del Señor. Es importante que creamos firmemente en lo que dice la palabra del Señor. Que lo que usted, amigo y hermano, joven que me ve y me escucha, las decisiones que usted va tomando diariamente en su vida van manifestando en qué usted cree, dónde están sus bases, cuáles son sus convicciones, qué está pasando por su mente. Vamos a decir de manera inconsciente, usted va tomando decisiones en base a lo que usted cree. ¿Cree usted que la palabra de Dios es la verdad? Yo firmemente lo creo. Mis decisiones deben manifestar esa verdad que yo he creído y de que yo creo firmemente en lo que establece la palabra del Señor. Puede sonar algo, en estos días veía un video de una niña que hablaba acerca de que su mamá la regañaba y él le decía, tú me estás regañando porque esa es tu verdad, porque para ti yo lo estoy haciendo mal, pero mi verdad es que yo estoy solamente jugando. Y veía cómo nosotros hasta compartíamos ese video, yo decía, y ella mencionaba, porque la verdad es relativa, yo decía, pero es que esto está en juego, puede sonar algo tan simple, pero la verdad no es relativa, es absoluta. Desde pequeños, nosotros debemos de ser corregidos porque recordamos que nacemos en una condición totalmente separada de Dios, alejada de Dios. Por eso el padre debe de instruir a su hijo, aunque él crea que no lo está haciendo mal, aunque parece algo sencillo que para el padre puede que lo esté haciendo mal, pero en la mente del niño no lo está haciendo mal. El niño no se le enseña a mentir, al niño no se le enseña a esconder las cosas. El niño tal vez ni necesita verte diciendo mentira, siempre va a querer ocultar y más y es sorprendido haciendo los actos. Es importante que a los niños les enseñemos desde pequeño que la verdad no es relativa, es absoluta y la absoluta verdad se encuentra en la palabra del Señor, que nos muestra cómo nosotros debemos de vivir. ¿Y cómo podemos presentar esa verdad absoluta? Creyendo en las Escrituras, confiando en las Escrituras, viendo cómo ellas nos corrigen, nos dirigen y sobre todo instruir desde pequeño. Usted dirá tal vez, tú no tienes hijo aún, pero puedo prepararme a medida que estudio la palabra del Señor para esas correcciones que pueden sonar simple y muy permisivas. Debemos de instruirlo en la verdad del Señor y no dejarnos engañar, o los padres no dejarse engañar de que su niño pequeño necesita en un momento confesar a Cristo para poder pertenecer al cuerpo del Señor, y sobre todo que entienda que el relativismo no es lo que debe de imperar en su vida, que no es como él ve las cosas, sino como la Escritura, que es nuestra lámpara, la que nos guía, nos muestra cómo son las cosas, porque ahí está basada nuestra verdad que está en Cristo. La verdad siempre va a vencer ante el relativismo. Aunque vivamos en un mundo totalmente relativo, debemos de confiar, afianzarnos, manifestar, presentar la verdad de Dios, que es la Escritura. Para los que no creen, van a pensar que esto es irracional, pero por eso es necesario que en un momento usted
pueda permitir que le presentemos a Cristo y entienda cuál es su condición y por qué usted necesita un Salvador. Yo espero que el día de hoy, joven, tal vez hablamos a los jóvenes, pero también a ustedes adultos, el día de hoy hayamos podido responder esta pregunta: ¿por qué debemos de creer en la palabra del Señor? Y estos fueron algunos de los puntos que traje para ustedes el día de hoy, esperando que profundicemos más en la palabra del Señor y podamos hablar con plena confianza y sobre todo con plena seguridad de la verdad de Dios, la cual no es relativa. Para su hermana y amiga Joana Ulises ha sido un placer, así que nos vemos en otra entrega de su programa Mundo Cristiano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.